quiero dar una cordial bienvenida a nuestro querido amigo Juan José Flores. Él es psicólogo clínico y psicoterapeuta, con quien conversaremos un tema interesante: cómo influyen en nosotros, los seres humanos, los apagones de las emociones, en muchas cosas que hemos tenido y cómo tenemos que manejarlos. Bienvenido, Juan José, gracias por acompañarnos para analizar este tema muy interesante. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto aquí compartir con ustedes y con los escuchas. ¿Cuáles son o qué efectos emocionales generan los apagones en las personas? Los apagones, bueno, nosotros tenemos una vida, digamos, en cierta manera organizada. Organizar Sí, y normal, ¿no? Nos entre levantamos a comillas, tal hora, trabajamos, nos acostamos, exactamente. tenemos Sí, tenemos organizar. que presentar nuestro trabajo de tal hora, hacemos cierta cosa, o sea, tenemos organizado prácticamente nuestra vida en base a lo que es la energía eléctrica, ¿no? Entonces, el momento que nos cortan la energía, prácticamente es cambiarnos, movernos del tapete, movernos las fichas, como decimos, ¿no? Y en ese sentido, estos cambios van a generar una crisis. Todo cambio genera una crisis. Eso es, cualquier cambio que Siempre. venga siempre va a generar una crisis. Eso, por mínimo cambio que sea, va a generar una crisis. Un duelo, un cambio de casa, un cambio de trabajo, lo que sea, genera crisis. Y en este Lo caso, que marca la diferencia es cada uno cómo asumimos esa crisis, exactamente, ¿no? es como la observamos. Y entonces, a mí me gusta verlo esto que al momento que nos cortan la energía, nos cambian el tablero, otra vez entramos en crisis y nos cambian lo que tenemos organizado o lo que decimos que tenemos bajo control. Entonces, entonces esto va a influir, va a manifestarse en ansiedad, en estrés, va a manifestarse posiblemente en impotencia, en hipersensibilidad, e incluso ya cuando la ansiedad, el estrés ya van a un nivel mucho más alto, puede generar incluso agresividad, ¿verdad? La hostilidad, la hipersensibilidad, y que esto va a generar muchas veces la agresividad, o en algunos casos puede generar incluso la tristeza, la desesperación, prácticamente porque no puedo presentar este trabajo, o a su vez, si no cumplo con estos requerimientos, no tengo con qué sustentar económicamente, o a su vez bajan los clientes, y bajan los clientes, no tengo el dinero para poder pagar las deudas, para poder cumplir mis compromisos económicos. Entonces, afecta en todos los sentidos, a nivel social, económico, familiar, muchas veces, educativo. Entonces, afecta en todos los aspectos. Entonces, esto es tocar nuestras heridas, básicamente. Entonces, el cambio, los cortes generan un cambio. Este cambio genera una crisis. Esta crisis, al no tener el control, comienza a tocar nuestras heridas que no están resueltas, ¿sí? Entonces, al momento, como explicaba, nos mueven eso y generan todos estos tipos de cosas en nuestras emociones, entendiendo que nuestras emociones son fisiológicas. Muchas personas piensan que son netamente mentales, no es así, porque dice, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y sigue, y sigue con ansiedad, sí, Ya. entonces no es tan mental como algunos. También se vuelve física, ¿no? La emoción es netamente física. Si ustedes leen el concepto de emoción, es una sensación fisiológica de intensa duración, de intensa, pero de alta intensidad, pero de corta duración. Esa es la emoción, ¿verdad? Con el tiempo esto se convierte en un sentimiento, ahí viene como la mente que le metemos a esto, ¿no? Entonces, con eso conecta con lo que hemos vivido anteriormente. Al conectar con lo que hemos vivido anteriormente y cómo hemos interpretado, esto va a generar la manera como respondemos ante la situación que se presenta, en este caso como los cortes energéticos. Capaz que no nos damos ni cuenta, ¿no? Y estamos a veces un poquito más susceptibles o tal vez más agresivos, como tú dices, o la vida diaria nos ha hecho, pero no nos estamos dando cuenta que esto es una causa de los apagones que nos movió nuestro estilo de vida diferente, y decimos, bueno, ¿qué es lo que me está pasando? Si estoy bien o algo, pero o me estoy adecuando a los cortes de luz porque ya lo hago, pero no nos damos cuenta también, ¿no? Exactamente, no nos damos cuenta cómo estos cambios nos generan este tipo de emociones, especialmente la hipersensibilidad o mucha tristeza también, ¿no? La desesperación, ¿ok? Porque estoy perdiendo clientes o negocios que están cerrando. Entonces, claramente va a generar la hipersensibilidad, la tristeza, la agresividad, va a generar esto, y muchas veces nos cuesta adaptarnos al cambio. ¿Por qué nos cuesta adaptarnos al cambio? ¿Por qué? Porque no tomamos conciencia cómo esto nos está afectando, ¿sí? Y entonces, si tomamos decisiones a nivel de emociones intensas, claramente esas decisiones, muchas de ellas no son funcionales, nos llevan a peores situaciones incluso, ¿no es cierto? Por eso es que una forma de gestionarlas es parar.
¿sí? Tomar conciencia de lo que está pasando, porque si no, esto nos va a llevar a tomar incluso peores decisiones y no tomar conciencia de qué está pasando con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, y nos podemos incluso enfermarnos, generar relaciones con nuestra pareja, pues, posiblemente desde agresividad, con nuestros hijos y con otras personas de igual manera. ¿Qué grupos poblacionales son más vulnerables de estos impactos? Tal vez el adulto mayor, los niños, jóvenes, ¿qué grupos son Yo más? diría que en ese sentido está generando mayor conflicto con la población que genera económicamente. Uh-huh. Sí, ¿por qué? Porque, comento, las personas que se tienen los negocios, los emprendedores, hablemos de emprendedores. Uh-huh. Si tú hablas con todos los emprendedores, la mayoría hablan que ha bajado la clientela. Muchos de ellos están pensando incluso posiblemente cerrar. Yo observo que es más ahí, yo observo que es más complejo esto con la parte que está generando en la parte económica. Es más que todo eso, y claramente afecta a todos los grupos evolutivos, pero los que están generando más es en ese sentido. También diría incluso, ahorita se está viendo mucho en la parte del escritor educativo, ¿no? Porque tiene que cumplir tareas. Y, por ejemplo, observaba por ejemplo, hablando de mi sobrina, ¿no? Tuve que ir a 3 casas diferentes para cumplir las tareas. Claro, y lo peor, pues me decía, tengo que levantarme a las 2 de la mañana que me llega la luz y a esa hora ponerme a hacer tareas. Entonces, claramente esto mueve todo el tapete y se habla con todos los chicos del sector educativo. Está pasando eso, ¿no? Ajá. Pero yo diría que es la parte educativa y la parte de los que le generan la parte económica y también educativa la que más está pasando. El adulto mayor, claramente, yo diría, depende el contexto familiar. Uh-huh. Porque a través de los apagones puede ser que tengamos más tiempo para platicar. Entonces eso le conviene al adulto mayor. Que estén conversando. Claro, con exactamente, ellos, ¿no? ¿Verdad? O dormir temprano, de cierta manera. Pero, en cambio, claro, obviamente, si el asunto si da igual el contexto familiar, pues quizás a ellos, pero siempre va a afectar un poco, ¿no? Lo que también está afectando son los niños, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños ya están acostumbrados a la tecnología, el celular, el computador, la televisión. Y no saben qué hacer. Exactamente, y la mayoría de las casas, ahora el que educa y el que cuida a los niños desde el internet, por medio de los aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, claramente, al no existir la energía eléctrica, eso les descompensa bastante, ¿sí? Porque ya no tienen... Les deja sin hacer nada. Exactamente, entre comillas, exactamente, ¿no? Porque en la casa no existe hábitos donde generen hábitos saludables de interacción. Entonces, claramente, esto les va a generar este impacto también a los chicos, que sí se está viendo también eso. ¿Y cómo influye la incertidumbre en la salud mental durante estas crisis? Muy bien, entonces esto influye, como explicaba hace un momento, en que las emociones no se sabe gestionar, no tomamos conciencia y esto va a generar... Pues que depresiones, sí, ¿no? eso puede caer, eso se está viendo mucho, trastornos de ansiedad muy altos, de estrés, de depresión, y se está viendo posiblemente el aumentado un poquito, también se está viendo esto de la hipertensión, que está relacionada con el estrés, los temas de taquicardia, claramente no tengo con qué está generando todo eso, entonces está como abriéndose la caja de Pandora, así tipo pandemia más o menos, pum, se está destapando. Alguien decía, en pandemia había luz y había como ver... Por lo menos, ¿no? Pero claro, pero ahora en cambio no hay y se puede generar, pero tampoco no hay, se puede generar por todo el tema de la energía. Entonces, sí está destapando esto en este sentido, la salud mental. Entonces, claramente por eso es que ahora se está sugiriendo que una forma de gestionar estas emociones es parar un ratito. ¿Verdad? Es parar un ratito, porque ¿cómo yo voy a poder tomar decisiones funcionales, adecuadas o buenas, entre comillas, si yo actúo desde la impulsividad? No sé si has escuchado o han escuchado muchas veces, toda decisión tomada desde las emociones nos lleva a tomar decisiones equivocadas, generalmente. Pues ¿sí? Lo que dice, ¿no? Uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Exactamente. Entonces, por eso es que es muy importante, una forma de gestionar es parar un minutito, ¿no? Respirar. Sí. Respirar profundamente y exhalar y tomar contacto con la respiración. Y al momento que estoy tomando, paro un ratito, un minutito que pare y comienzo a respirar, es tomar conciencia qué estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, estoy sintiendo enojo, sí, estoy sintiendo frustración. Y claro, en algunos casos que podemos distinguir las emociones, en cambio, en otras personas no saben lo que son las emociones. Ahí toca educarse un poquito para saber de qué es lo que conceptualmente qué es lo que estoy sintiendo. Pero una vez que, una forma de gestionar es parar, respirar, tomar conciencia de qué estoy sintiendo, y una vez que tomo conciencia de lo que estoy sintiendo, buscar la manera de poder sacar esa emoción, ¿cierto? Si estoy sintiendo ira, voy a buscar una manera de cómo sacar la ira, y una forma muchas veces son respiraciones muy rápidas y hacer como gritar,
y gritar, ¿no? Es una forma de sacar la ira, sale la solito ira. por ahí. Sí, solito. Sí, y la gente puede reírse, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando un niño pequeño siente frustración, ira, ¿qué hace? Grita. Y una vez que grita, le decía, déjalo ahí porque va. Grita unos 3, 4, 5 minutos y luego está sonriendo nuevamente y papá, porque ya él se gestionó esta situación. Se gestionó la crisis Exactamente, sin saber. Exactamente. Entonces los que nos descompensamos somos los adultos al ver que está gritando, ¿no? Está llorando. Entonces es una forma de gestionar las emociones. Hay diferentes formas de sacar la ira, el enojo, o lo que a veces yo les digo a los usuarios es, agarra un cojín, ¿sí? Sí, apégate a la boca ahí y grita, nadie te va a escuchar que estás gritando, pero sacas toda esa ira, ¿no? O agarra un cojín y comienza a estrujarlo o golpearlo, ¿verdad? O algo así que pueda, pero es preferible sacarlo ahí. Es gestionar ahí. Eso es gestionar, porque estoy fisiológicamente, fíjate, fisiológicamente recuerden que la emoción es fisiológico, entonces fisiológicamente la estoy gestionando. Y también el caminar, el hacer un poco de yoga, respirar. Otras formas es la respiración consciente. Por ejemplo, yo les sugiero a los usuarios que entren a YouTube, ¿no? Pongan meditación guiada para trabajar la ansiedad. Y ahí son 10, 15 minutos que en YouTube ahí está, te van explicando poquito a poquito cómo hacerlo, desde la respiración, la relajación, etcétera. Y ahí se puede poner todos, esa es la ventaja, cuando haya energía, claramente le ponemos en YouTube, o lo bajamos, le tenemos listo ahí, ¿verdad? Y hacemos eso. Y la otra va a estar, como es la emoción es bastante a nivel fisiológico, claramente diferentes formas de actividades fisiológicas. Eso es el deporte, ¿no es cierto? Mencionaste el yoga, que es muy bueno, prácticamente porque eso permite fluir la energía por todo el cuerpo. La sangre, exactamente, y sacarlo. Entonces, la natación, entre otros deportes que permiten generar las emociones. Y es muy interesante. Decían siempre aprender a respirar por la nariz, ¿no? Sí, es que hay diferentes tipos de respiración. Si solo respiras por la nariz, eso es una forma de entrar en contacto con tu cuerpo, pero si quieres sacar la emoción es ahí está sacando la emoción. Bueno, yo decía solo respirar, ¿no? Sí, y soltar por la boca. Exactamente, tomar conciencia. Porque ahí se oxigena muy bien el cerebro. Se oxigena. Por ejemplo, si yo te digo ahorita, respira profundo y dime por cuál orificio nasal está ingresando el aire. Por los dos, ¿no? A ver, respira. Entra por este, ¿no? A ver, si dijiste, ya está entrando por la izquierda. Claro. Entonces, ahí, cuando tú ya logras identificar por dónde está iniciando el aire, está tomando contacto con tu cuerpo, estás entrando en contacto ya con tu emoción. Claro. Solo con ese simple ejercicio. Y hay diferentes tipos de respiraciones, ¿verdad? Pero la respiración es súper, súper importante. Cuando aprendemos a respirar, entramos en contacto. Y eso nos permite oxigenar todo el cuerpo, pero nosotros oxigenar el cuerpo y entrar en contacto con el cuerpo y con nuestras emociones. Eso es muy importante. Y los ejercicios que practicamos también es importante. Yo le pongo un plus, siempre les digo, el ejercicio que hagas, pero toma conciencia qué emoción quieres trabajar. ¿Y cómo puedes explicar todas estas situaciones a los niños? Por ejemplo, claro, no hay luz. Bueno, no hay luz, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos molestos? ¿Por qué están todos? ¿Cómo creo que es importantísimo lo que me están preguntando, ¿no? ¿Cómo explicamos esto a los niños? Muy bien, agarren las 5 emociones básicas. Agarren, si quieren impriman o si no dibujan. Una carita feliz, ¿qué emoción puede representar? La felicidad. Exactamente. Una carita con la boquita para abajo, la tristeza. Podemos hacer las 5 emociones. Entonces lo que se hace es tener las 5 hojitas y decirle, en este momento, ¿en cuál de estas caritas te identificas? Estás feliz, triste, enojado, con asco, ¿verdad? Angustiado. Entonces los niños, señalan Muy bien, si pongamos que dice que está triste. Muy bien. Una vez que el niño dice, estoy como esta carita, entonces ahora sí vamos a respirar un poquito juntos, ¿sí? Y vamos a hacer la tristeza. Y hagamos esto, saquemos, ¿sí? Explicarles muy visualmente, ¿no? Exactamente. Y con ellos se hace eso. Claro, pero para poder explicarles uno también tiene que conocerlo, ¿sí? Claro. Hacerlo antes. Porque si quiere, si le señala esta, ahora es la tristeza y el niño va a quedarse viendo así. ¿Y cómo? Si lo hacemos juntos, hagamos juntos. Y hacemos como que lloramos. Y si lloramos un poquito, lloremos, ¿verdad? Y luego, pues, nos abrazamos. Una forma para que sepas cómo estoy aquí en la tristeza es junto contigo. Entonces, una forma de ayudarles es decirles, no tengas tristeza. Es lo peor que podemos hacer, porque le estamos bloqueando la emoción. Porque tiene que tener tristeza. Exactamente. Es validar su tristeza. Sí, no, hay que llorar. Exactamente. Entonces, decirle, está bien que tengas tristeza, porque es normal como humanos que tengamos tristeza, porque quizás no puedes comunicarte con tu primito por el celular que estabas acostumbrado. Un ejemplo nada más. ¿Sí? Entonces, es normal sentir tristeza, porque los cambios generan
crisis, y en esta crisis está teniendo tristeza, entonces es normal que sientas tristeza. Entonces ahora te voy a enseñar cómo gestionar la tristeza. Y si tenemos que llorar, lloremos, pero luego después de eso, ahora sí, una vez que gestionamos esto por unos 5 o 6 minutos la tristeza con el niño, ahora sí, ¿qué podemos hacer? Muy bien, entonces, como no pudiste estar con el primo, hagamos un jueguito los dos. Pintemos, Sí, hagamos algo. exacto, platiquemos, hagamos esto, salgamos a caminar. Un cuento. Un cuento, exactamente. Entonces, esas son formas de gestión. Entonces, la idea es que no evada la tristeza, sino que lo sienta, la vea, y ahora sí, ¿cómo puedo transitar la tristeza? Y vienen las otras actividades. Entonces, sí se puede, y con los niños es mucho mejor, con ellos se puede trabajar mucho más fácil las emociones. Justo te iba a decir, creo que desde ahí viene que como madres, padres, todo, debemos aprender, enseñar, más bien dicho, a nuestros niños que desde pequeños aprendan a expresar sus emociones, porque luego vienen los problemas de los adultos, ¿no? Ya le ves, encuentras un adolescente un poco más grande y todo, en que lo cual él se siente como encerrado y no puede expresar sus emociones. Y ahí vienen los problemas. Ahorita que me pongo a pensar, cierto, tienes toda la razón en que hay que enseñar a los niños a que expresen sus emociones, sobre todo a manejarles de una manera correcta. Exacto. Y de ahí viene el tema de la inteligencia emocional. Ajá. Culturalmente, como sociedad, no somos inteligentes emocionalmente, porque no las conocemos las emociones, las evadimos, las negamos, las disociamos y estamos con tremendas enfermedades. Eso habla de cómo no somos tan inteligentes emocionalmente. Entonces, la forma de desarrollar la inteligencia emocional es justamente eso, reconocerlas, validarlas, gestionarlas, y a raíz de eso, la resiliencia que hace un momento te comenté. La resiliencia tiene que ver con eso, es la capacidad de la inteligencia emocional, cómo emocionalmente la gestiono, la manejo, cómo la valido, cómo la gestiono, y a raíz de eso tomo decisiones, y a raíz de eso me motivo y genero una interacción conmigo mismo y socialmente que me permita avanzar. ¿Y cómo puede, en cambio, el aislamiento en estos momentos afectar a las personas mayores? Me estoy suponiendo, ¿no? Todo el mundo sale a caminar, todo el mundo hace ejercicio, la persona mayor está acostumbrada a estar en casa, de pronto viendo sus series, sus películas, sus todos, y a veces todos salimos y el adulto mayor se queda. Claro, por ejemplo. En cambio, ¿cómo lo podemos incorporar a este tema? Porque la mayoría de personas tienen un adulto mayor en su casa. Claro, los adultos mayores posiblemente se enfocan en la televisión porque claramente eso es una forma de evadirse. De acompañamiento. Con eso se acompañan inconscientemente, evadirse. Y ahí es muy importante el contexto familiar. Lastimosamente, en nuestro contexto familiar, sí hay una carencia de cómo trabajar y cómo interactuar con el adulto mayor. Entonces, por eso es que ahí, ahorita que estamos viendo y lo mencionas, ahí va a ser muy importante por lo menos el tener estas pláticas, el tener juegos con los adultos, ¿sí? Porque hay juegos que les permite a ellos, por ejemplo, posiblemente las cartas, posiblemente juegos con el dominó, todo. Juegos, entonces, ¿no? Ahí sería muy bonito, por ejemplo, integrarlos, y que ellos se van a integrar a ese tipo de cosas y les va a permitir gestionar, porque una de las cosas del adulto mayor es que se siente una persona que ya no sirve. Es el concepto que se ven ellos, que la gente está cansada de ellos, que la gente se aburre de ellos, entonces, y todo eso es emocional. Entonces, eso es, por ejemplo, otra forma de gestionar ahorita las emociones es generar nuevamente hábitos de convivencia familiar, ¿sí? No hay horas luz, pero entonces, ¿qué vamos a hacer juntos como familia? También un papel importante es la comunicación familiar, claro, ¿no? Y incluir ahí, y ahí va a generar ese punto de la comunicación familiar, y la comunicación no solamente a nivel verbal, sino ahí viene la comunicación afectiva, y la comunicación afectiva está relacionada sí o sí con la inteligencia emocional. Caemos otra vez en eso. Otra vez se regresa a ese mismo tema, ¿no? Exactamente. Y como, por ejemplo, ¿cómo qué hacer si alguien en casa experimenta ansiedad o pánico durante los apagones? Porque mucha gente sí tiene ese pánico, ese temor a la oscuridad. Exactamente. Normalmente, cuando se tiene este efecto ante la oscuridad de pánico, sí o sí está relacionado con el trastorno de estrés postraumático. Eso está relacionado. Si no fue un estrés postraumático, sí, o se trae memorias transgeneracionales, también se llama. O sea, conecta con algo que me sucedió a alguien de mis ancestros, sí, papá, abuelo, lo que sea, que ellos no lo solucionaron. La gente a veces eso no entiende. No entiende. Y científicamente está comprobado que incluso ya hay estudios, está comprobado que lo que hasta la quinta generación han encontrado ya evidencia científica. Le hacen el libro Este dolor no es mío, ahí están todos los datos científicos, por ejemplo, donde explican cómo un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, traumas que ellos posiblemente ellos no lo resolvieron. ¿Cómo van pasando? Sí, ahí viene yo creo que vamos a tener otra entrevista. Exacto. Pero entonces, conectando a la pregunta que hiciste, sí o sí necesita ayuda ya profesional, porque eso es un detonante que le conecta con algún
memoria, ya sea transgeneracional o de experiencia personal, donde a raíz de un estrés postraumático que tiene que ver con el tema de la oscuridad o que vivió un tema de oscuridad fuerte, una agresión. Estuvo encerrado, tal vez Sí, un antepasado en sí, un lugar oscuro y y pasó ese temor cosas, pasó, sí. ¿no? Y pasó cosas. O ponte, estoy aquí en mi cuarto a oscuras y estoy escuchando que mi papá le acaba de matar a mamá. O Sí, sea, le sí, pongo como extremo, ¿no? sí, ajá. Entonces, eso puede generar esa situación. Y eso se va pasando de generación. Es un buen Exactamente. tema, Juan José. Sí, Vamos sí, a bueno, estar para la próxima lo hablamos. pendientes y que el Sí, tiempo vuela entonces, así. la persona que pregunta eso, sí o sí necesita ayuda psicoterapéutica, sí o sí. ¿Cómo pueden encontrar las personas para ya ir terminando, Juan Mm, José? ¿Cómo pues, saber que uno ya necesita una ayuda profesional y dónde la puede encontrar y ya, qué es lo que tiene que hacer? muy bien. Cuando ya empezamos con estos cuadros de ataque de pánico, taquicardias, cuando ya, ya es constante la tristeza o la ansiedad ya todos los días, ¿verdad? Entonces, eso y que esto me está generando ya sudoración, caída del cabello, la piel está comenzando a cambiar, eso es puro estrés. No duermo. No duermo, me estoy enfermando constantemente, Ujú. mi sistema inmunológico ha bajado, con las defensas, todo eso ya habla que necesita sí o sí O una paso todo el ayuda tiempo profesional. molesto, paso todo el tiempo Exactamente. bravo, Y claramente, irritable tal vez. y un síntoma para decirle, oye, necesitas ayuda es cuando ya hay problemas de rendimiento a nivel funcional, ya sea laboral, educativo, cuando está generando un daño muy fuerte en las relaciones interpersonales y a nivel funcional, me refiero corporal, emocional, es urgente que busque ayuda psicoterapéutica o profesional en caso de unos, ponte, se corta los brazos y dice que me se quiere matar. Eso es urgente buscar, por ejemplo, psiquiatría, porque hay que Claro, porque puede compensarles. desencadenar en muchas cosas Exactamente, peores, ¿no? exacto. Entonces es urgente buscar ayuda profesional. ¿Sí? ¿Dónde podrían encontrarte, Ya, Juan José? conmigo, Tú tienes un centro sí, que la gente sepa también para hacer otros temas uh-huh, y comprometidos aquí a Juan José de una vez para tratar ese tema, porque sí es interesante, sí he escuchado de mucha gente y yo uh-huh, sí creo en eso, uh-huh. en la parte generacional que nos viene y hay que hacer curaciones sobre estos temas. Creo que es Sí, importantísimo, Juan uh-huh. José. Muy bien, yo les puedo servir, mi número celular es el 0984 613201, lo repito, 0984 613201. Eso es previa cita. Yo estoy en la Luis Dávila y Río Blanco, ahí con mucho gusto, pero siempre se atiende previa cita. Y el centro terapéutico se llama Pleroma, donde estamos trabajando con diferentes tipos de corrientes psicoterapéuticas y especialmente desde la parte transpersonal, integral y holística. Así es. Muchísimas gracias a Juan José Gracias Flores, también. gracias por tus valiosas recomendaciones y por ayudarnos a entender cómo cuidar nuestra salud mental en estas circunstancias. Ya saben, si alguien tiene algún problema, pues aquí está para ayudarles en su centro holístico, ¿no? Que ellos tienen y pues importantísimo estos temas. Muchísimo hay que cuidar nuestra salud mental. Muchísimas gracias, Juan Gracias José. también por Luego la de invitación. comerciales volvemos ya con nuestro siguiente invitado.